Bienvenidos, estamos de regreso, segunda temporada del ciclo de esta noche. Habíamos hecho otro anteriormente llamado 23 minutos. Estamos muy contentos por volver a ocupar este espacio muy importante aquí en C5N. Arranco agradeciendo por el apoyo, por la promoción, por todo el apoyo que nos dio la gente del canal para esta segunda temporada, que tiene más o menos el mismo objetivo que el de la temporada anterior. Todas las preguntas que se nos ocurran, todas las voces que nos interesen, que sea un espacio, al menos ese es el proyecto nuestro y que entiendo se cumplió el año pasado, que sea un espacio donde efectivamente escuchemos gente que piensa diferente entre sí, pero con tiempo para tratar de entender lo que dicen. Algo que en televisión por ahí ya no se usa tanto y que a nosotros nos sigue pareciendo interesante. Entrevistas, algún debate, pero la idea es que hacer entrevistas, preguntar y escuchar, y a veces no debatir, sino seguir escuchando y preguntar desde la diferencia. Así de sencillo es lo que nos proponemos. Ya van a ver a lo largo del año algunos cambios. Vamos a hacer un programa los viernes especialmente dedicado a libros. No esta semana, creo que la semana que viene ya empezamos. Los viernes a la noche nos vamos a ocupar solamente de libros. Vamos a hablar con gente que escribe, con gente que lee. Vamos a tratar de pensar a partir de lo escrito. Y el primer invitado de este ciclo es el expresidente, el doctor Fernando de la Rúa. Muchas gracias por venir. Gracias y muy honrado de estar en la inauguración del ciclo. Mucha suerte, éxito. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta que quería hacer es casi personal. ¿Cómo hace un hombre que cuando apretaba un botón efectivamente era respondido? Porque uno imagina que así es el cargo de presidente. Todos los botones funcionan, todos contestan, para pasar al llano. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo encarar la vida cotidiana después de haber sido presidente? ¿Cómo llenar las horas? Es un sistema de valores. Hay que tener dignidad y grandeza cuando se está en el mando o en el poder, y entereza cuando se está en el llano. Es decir, ser el mismo, aunque esas circunstancias cambien. ¿Y cómo se llenan las horas? ¿Cómo es pasar de la adrenalina, supongo yo, que debe generar cada una de las cuestiones de gobierno? De hecho, hubo momentos complicados que hemos vivido todos, a llenar las horas a la vida cotidiana. Yo me he retirado de la actividad política y el gobierno llena mucho el tiempo y la actividad política también. Uno se entrevista con cantidad de personas, a unos que quiere ver, a otros que no querría ver, pero hay que entrevistarse con todos. Y luego, cuando uno está en el llano, retirado de la política, se ve con quien quiere. O sea, la diferencia es que siendo presidente, uno se come un montón de garrones. En cambio, en el llano solo nos entrevistamos con quien nos interesa. Sí, y además... ¿Y es mucha gente o es poca gente? Mucha gente veo siempre. Sí, ¿sí? Sí. Y he vivido siempre con esa sensación de que el tiempo no alcanza, de que no hay tiempo. Y me pasó en el gobierno y me pasa ahora también. Escribo. Escribir significa reflexionar, pensar, proponer. Creo que cada uno de nosotros debe aportar su experiencia. Participo de reuniones internacionales de expresidentes, de congresos jurídicos, y en ese sentido realmente es una renovación el debate y aportar la historia que cada uno vivió. Sobre todo les interesa mucho en algunas reuniones que he ido lo que pasó en Argentina. Y cuando comparamos la situación de un Fondo Monetario que nos ahogó y nos negó la última cuota, ante lo que pasa en Grecia, que recibe 300.000 millones, hoy empiezan a entender. Y ven lo grave de una situación manejada de ese modo por los grandes centros financieros. A ver si entiendo. La experiencia argentina fue tomada por algunos organismos internacionales y... no sé si yo solo tutear a todo el mundo. ¿Molesta si tuteo? Tutea, no, con mucho gusto. Entonces digo, lo que me decís es, probablemente, después de la experiencia argentina, los organismos cambiaron y hoy Grecia quizás recibe ese dinero también porque hubo una Argentina, ¿es así? Seguramente, porque el Fondo Monetario no volvió a ser el mismo después de la crisis argentina. A nosotros nos hundió, nos negó la cuota que teníamos derecho, que ya estaba acordada, para hundirnos, para provocar la crisis, aliado con los conspiradores de adentro. Y en cambio, cambió de actitud después y hoy asiste a los países en crisis en Europa como
Grecia, Irlanda y posiblemente España y Portugal si fuera necesario, con fondos importantes de reserva. Es decir, si nos negó una cuota de 1.000 millones tirándonos a la zanja, Grecia lo asiste con 300.000 millones de euros. Es decir, una diferencia de actitud, porque es su misión preservar la economía en su conjunto y ayudar a superar las crisis. Pero en fin, es una historia ya pasada, que además de las circunstancias desfavorables en el precio de los commodities, en las tasas de interés, nos tocó una autoridad del Fondo Monetario Internacional totalmente regresiva, donde el director gerente Keller, alemán, seguro que estaba fastidiado porque anulé el contrato de la Siemens para los documentos. Cuando vos lo analizás como un pase de factura por la cuestión de los documentos. No puedo dejar de verlo porque Siemens es una empresa simbólica para Alemania. Me había pedido insistentemente el canciller Schröder apoyo en el mantenimiento de ese contrato. Yo lo anulé por las graves falencias que tenía y no puedo descartar que eso tuviera que ver. Las irregularidades se han sabido después. Uno podía sospecharlas, pero no demostrarlas. Yo voy a volver sobre la frase que recién dijiste, los conspiradores de adentro, pero prefiero por un ratito seguir en este presente. Vamos a lo que pasa hoy. Sí, voy a volver sobre esa frase porque me parece fuerte, pero te escuchaba decir, uno escribe y cuando escribe piensa, y cuando uno piensa tiene la obligación de dejar la experiencia, y hay una sección en una revista americana, la revista Esquire, que a mí me encanta, y yo la robo todo lo que puedo, que es una sección que se llama Lo que sé. Y en ese artículo, gente muy importante, a veces actores, Robert De Niro lo hizo hace poco, cuenta lo que aprendió de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, sé tal cosa como a favor y cosas que aprendió en contra. Después de todo lo que viviste, después de todo lo que pasaste, ¿qué es aquello que sabes? Que ya está, que no te puede pasar de nuevo porque lo aprendiste. ¿Qué aprendiste? La gran lección que queda es que frente a situaciones de crisis hay que poner grandeza, hace falta patriotismo. Y si los distintos sectores son capaces de unirse, las crisis se superan. En cambio, si hay mezquindad, egoísmo, ambición de poder, aislamiento, entonces la crisis golpea al conjunto de la población. Pero para seguir en el plano personal, por eso, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuál es aquello que le pusiste a tu gobierno y que de algún modo te da bronca que no te lo reconozcan? ¿Y cuál es aquel error que hasta el día de hoy te resulta imperdonable para vos mismo? Y yo luché hasta el fin para promover la economía, pero afrontábamos circunstancias adversas, negativas, eran jugadas forzadas, frente a una situación había que actuar con otras, decisiones muy difíciles de esas que uno no quiere tomar, pero que la circunstancia las impone. Si te ahogan la situación internacional o las finanzas, hay que tomar determinados recaudos, no se puede hacer lo que la realidad no permite. De modo que frente a eso yo siento las decisiones que hubo que tomar, que tuvieron después un valor negativo, una imagen negativa, pero eran inevitables, como por ejemplo la bancarización o corralito, que no significó apropiación de los depósitos, sino un ordenamiento para que los bancos no se vinieran abajo. Era necesario preservar el sistema financiero y parar la salida de capitales al exterior. Y tal vez lo que no se hizo bien fue tener una información precisa de cómo venía el plan para tomar el poder. Entonces, eso fue degradando la confianza, la gente protestó, un error fue la declaración del estado de sitio, sobre todo informarlo el presidente, cuando debió hacerlo el ministro del Interior, y fue el reclamo de la gente pensando que se quería callar la protesta. Ese es un error que te persigue. Y la otra parte de la pregunta era, ¿algún acierto que sentís no se te reconoce? Los programas en educación y en salud, por ejemplo, que tuvieron grandes resultados. El programa Educar, que significó el aprovechamiento de la informática al servicio de la educación, el gran desarrollo de la cantidad de personas vinculadas a la red informática, los programas en materia de infraestructura, que fue un programa de raíz federal, de base federal, que llevó a cabo el ministro ingeniero Gallo,
y que después ha sido seguido por otros, porque recogía la realidad de las necesidades de infraestructura de las provincias. Ahora, todo eso, claro, queda opacado porque lo que viene es la urgencia de todos los días, pero una urgencia determinada por aquellos factores. No fue creada por nosotros, ni la deuda, ni la convertibilidad, ni el enfriamiento de la economía, ni la recesión en la región o en Estados Unidos, o el enfriamiento en Europa. No fue decisión nuestra que los precios internacionales de las commodities fueran tan bajos. De modo que luchamos hasta el final. Pero en fin, así se dio. Entonces, de esa experiencia, yo digo que hay que